in the spotlight, losing my religion. Buenos días. Mi nombre es Flor Villeda. A nombre de Grupo Cintus les damos una cordial bienvenida a este panel de expertos, el cual tiene por nombre Anticorrupción, un compromiso y estrategia de negocios. Antes de iniciar la sesión, quiero hablarle acerca de ciertas reglas de interacción para que la sesión sea productiva. Ustedes van a poder enviarnos comentarios y algunas preguntas para este panel de expertos, las cuales al final de la sesión estaremos contestando. Para iniciar, quiero platicarles quién nos acompaña. Está con nosotros Bárbara Marcén. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el tema de abogacía. Actualmente destaca su desempeño como Chief Compliance Officer de Baker McKenzie y como presidente del Comité de Compliance de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento de la AMPEC. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias por la invitación. Está con nosotros Gustavo Solís. Él es director general de Grupo Cintus, experto en auditoría de TI y en el sector financiero. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la implementación y proyectos de gobiernos y control y seguridad de la información, auditoría para empresas del sector público. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Flor. Está con nosotros también Fernando Ceballos. Él destaca por ser uno de los líderes globales en Latinoamérica, especializados en la norma ISO 37001. Actualmente es fundador y director de la firma F&C Compliance, así como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento. Gracias. Gracias a ti. Está con nosotros también Emiliano Robles. Él es considerado uno de los abogados más influyentes del país, es socio fundador de la firma Robles Gómez Montt y Abogados. Dedicado al ejercicio privado de la profesión como litigante, es experto en temas de prevención y de responsabilidad penal de personas morales en compliance. Bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros además Juan José Díaz. Él es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, socio del bufet Díaz Mirón y Asociados Sociedad Civil, y es considerado una promesa del derecho del trabajo internacional por su conocimiento en la materia. Bienvenido. Gracias. De acuerdo. Hablando acerca de anticorrupción y para sentar las bases de este panel, queremos platicarles acerca de, a nivel internacional, cuál es el panorama. En realidad es un problema global, tiene que ver con sanciones, multas, impactos financieros, daños reputacionales, pérdida de competitividad empresarial. Y en México lo que hemos encontrado es que recientemente se crea el Sistema Nacional de Anticorrupción, se sientan las bases legales para detectar y castigar actos de corrupción con mayores fuerzas. Es también interesante saber que 6 de cada 10 empresas en el país hicieron públicas sus políticas anticorrupción. Recientemente también se ha triplicado el número de empresas que están conscientes y han desarrollado sus propios programas de compliance. Para iniciar y platicar acerca del tema, quisiéramos revisar contigo, Fernando, ¿de qué va esta iniciativa y norma ya acerca del Sistema Nacional Sistema de Gestión Antisoborno, la ISO 37001? Sí, mira, Flor, Gustavo, Flor, muchas gracias. Bárbara, Emi, Juanjo, un gusto estar aquí con ustedes. Mira, la ISO 37001 nace a través de algunas iniciativas globales, principalmente de los británicos. En el año 2012 fue publicada su ley, el año de ahí fue viendo las maneras de cumplir los mejores procedimientos, adequate procedures, en el tema de cómo se llega a establecer un programa de compliance. De ahí nace la idea de hacer un estándar británico, 10.500, y luego se propone este proyecto a nivel global para que sea abarcado por la ISO. Entonces nace y crece este proyecto de la ISO 37001, arranca en el 2013 con reuniones en Inglaterra, en España, y luego en Miami, en París, en Kuala Lumpur, y fue el cierre final a nivel internacional aquí en la Ciudad de México en el 2016. Básicamente desde ahí, desde su aprobación que fue en octubre del 2016, se ha visto un incremento en la necesidad de establecer las reglas del juego muy claras, que sean equitativas para todo el mundo y que esto tenga un impacto en la cultura empresarial y también en el gobierno, en el sector público. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda hablar un lenguaje universal y podamos hablar temas de anticorrupción. Temas de anticorrupción, temas antisobornos dentro de las empresas como órganos de gobierno. ¿Por qué? Hoy por hoy, si tú vas y preguntas, y yo viviendo hace muchos años en diferentes países, los últimos 6 aquí en México, me llena de mucha alegría y orgullo de ver la evolución en México y la ver evolución en Latinoamérica, en que los temas de corrupción ya no es un tabú. Tú ves en los medios todos los días, ha desatado una ola
Cuando yo viví algunos años en Brasil, esto viene de Brasil, el empuje viene de Brasil, eso hay que reconocerlo sin duda, pero sobre todo es un tema del compromiso de la alta dirección y cómo esto se permea en la sociedad y cómo eso se permea en cada uno de los empleados. Porque más allá de establecer un programa de compliance, más allá de establecer una norma, es crear esa cultura. ¿Y por qué nace todo esto también? Porque el empresariado, los grandes ejecutivos, las grandes transnacionales, ellos ya están cansados y están muy golpeados financieramente. Esto quiere decir que el margen que exige por temas de soborno, temas de corrupción, se lo están viendo perjudicados e impactados. O sea, ya la gente ya no quiere pagar el famoso diezmo o el 10%, 30% de una contratación pública o de una contratación privada. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿No? Yo prefiero ese 10%, 20% que sea invertido en otros temas. Y adicionalmente me impacta porque ya cada vez los clientes, el mercado está exigiendo menos precio, mayor calidad. Y es un tema de demanda y oferta, ¿no? Entonces, esto, sin lugar a dudas, ha impulsado mucho a la implementación, la adopción del ISO 37001 por creación de cultura, por temas de debida diligencia, por temas de investigación interna, por temas de canal de denuncia, por temas de tener políticas y procedimientos, por temas de controles financieros y no financieros. Y esto es un trabajo no solamente de FNC Consulting Group o de Fernando Ceballos, de Bárbara, de Gustavo, de Juanjo, sino de toda la sociedad. Porque todos somos responsables y tenemos diferentes características y compromisos para poder llevar a cabo. Esto, lo que queremos llevar a cabo es el combate a la corrupción y dejar un legado, no solamente en México, sino en toda la región de América Latina, para que podamos nosotros permear y establecer los parámetros y las reglas del juego que se deben establecer, lo que te ayuda mucho la ISO 37001. De acuerdo, muchas gracias. Bárbara, justo hablando acerca de permear esto en las organizaciones, ¿cuál es la manera como se generan este tipo de programas para que puedan de alguna manera coadyuvar en este reto para todas las empresas? Yo creo que algo muy interesante que tenemos que tener todos en mente, primero que nada, es ir integrando lo que es la integridad y la responsabilidad en los modelos de negocios y en las estrategias. Esa es hoy en día cada vez más la tendencia que está apareciendo a través de todas las industrias a lo largo de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta integración, ¿no?, en los modelos de negocio, lo que podemos ir haciendo es irlo permeando a toda la organización. Esta es la parte interesante. Si no aparece en el modelo de negocio y no aparece en segunda instancia en los órganos de liderazgo de estas organizaciones, obviamente la creación de estos programas de cumplimiento van a ser mucho más complicado el poderse llevar a cabo. Entonces, para ir creando toda esta estructura de compliance y en el caso preciso de esta plática en materia de anticorrupción y generar los programas adecuados, pues se tiene que tener un liderazgo, donde el liderazgo que puede ser la junta directiva, los directores, el director de la compañía o cualquier persona que tenga ese liderazgo, tiene que generar esa delegación. ¿Y qué quiere decir esa delegación? Es esto que nosotros conocemos, la existencia de los departamentos de compliance. Ya que se genera esta delegación, que son los departamentos de compliance, bueno, pues empieza a hacer todo un mecanismo y toda una estructura que nos puede ir ayudando a generarlo. La primera parte que se necesita hacer es la evaluación de qué tipo de compañía estamos hablando. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? No es lo mismo generar un programa para una compañía que esté enfocada al retail que para una compañía enfocada a farma. Aunque de todas maneras estamos hablando de lo mismo, cada modelo de negocio tiene sus implicaciones perfectamente diferenciadoras. Entonces, hay que ver de qué tipo de modelo estamos hablando, qué tipo de organización, y ya que tienes enfocada la organización, empiezas a hacer esto que se conoce, que todos lo conocemos muy bien, que es el risk assessment o este análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí te metes medularmente a estas compañías y empiezas a ver departamento por departamento dónde puedes tener un riesgo, ¿no? Puede ser que el riesgo se dé en la parte financiera, se da en la interacción a lo mejor con agentes de gobierno, se da en la interacción con doctores, puede ser, se puede dar a lo mejor en la parte de recursos humanos. Entonces te tienes que ir metiendo como si fuera un laboratorio a ver en dónde está la parte donde puede tener el riesgo en esta materia.
Y bueno, ya que lo identificas el riesgo, pues ahora sí viene la parte de ir construyendo este programa. Yo cuando hablo de construir programas, hablo de tejer. Es un poco como ir cosiendo, ¿no? Ir poniendo las cosas en el momento. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente etapa, que es la creación de las políticas, los controles debidos, ¿no? Hacer el due diligence que tengamos que hacer, ¿no? En su caso, si hay investigaciones, hay que poner la línea de hotline, ¿no? Que es la línea de vida. Y bueno, pues empezar a hacer el monitoreo, la optimización, la mejora continua, la auditoría, para que entonces, ya que una vez se establezca el programa de cumplimiento, le puedas dar una alza con mecanismos de continuidad, ¿no? Entonces, básicamente esto nos puede ayudar a tener todos un panorama general, ¿no? De cómo puede ser un programa. Como decía Fernando, si a lo mejor tú no has estado a cargo de hacer un programa y estás con esta inquietud de cómo hacerlo, hay estándares internacionales, hay compañías que te pueden seguir de referencia o también la norma, ¿no? Al final del día, lo único, con esto cierro, creo que no hay una receta para hacer un programa de compliance. ¿Por qué? Porque se teje en el momento, dependiendo de la industria, el contexto, el liderazgo de tu compañía y el momento histórico, ¿no? Y la tendencia en la que estás viviendo. De acuerdo, muchas gracias. Gustavo, hablando justo acerca de si realmente el combate contra la corrupción se pueda volver un compromiso y estrategia de negocio, desde tu perspectiva como director general de una organización ya con una trayectoria de más de 20 años, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, mira, como decía Fernando, un tema importante es que el tema de la corrupción está muy conocido últimamente. Hay muchas iniciativas y hay muchos jugadores, ¿no? Las empresas es un jugador, o son un jugador muy importante. Aquí el tema para mí fundamental es dimensionar realmente la complejidad de resolver el problema, ¿no? Porque se habla mucho de la corrupción, de acabar con la corrupción. Digamos que ya está en el foco de atención, pero sin embargo la corrupción es un tema que viene desde siglos atrás, ¿no? De hecho, a lo mejor un antecedente de la norma que mencionó Fernando, había un género literario que se llamaba El espejo de los príncipes. El espejo de los príncipes que en teoría trataban de guiar a la nobleza en cómo tratar o cómo liderar a su pueblo. Y le decían este término o este término general literario, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Un poco para guiarlos, o pretendiendo obviamente proteger los intereses del pueblo. Digamos que esto es el antecedente muy atrás, pero hoy en día la corrupción ha tomado una complejidad muy fuerte. Hay un autor que falleció a principios de este siglo, Russell Lakoff, fue uno de los principales promotores del pensamiento sistémico en la administración. Él escribió un libro que se llama Rediseñando el Futuro, y él decía, los problemas son muy difíciles de resolver porque no es un problema, es un sistema de problemas. Entonces no se le puede dar una solución a un problema porque en realidad necesitamos un sistema de soluciones. Afortunadamente el Sistema Nacional Anticorrupción sí contempla varios elementos en la solución y eso permite darle un enfoque holístico al tema de la solución. Fundamentalmente, y perdóname, volviendo a tu pregunta original, el tema de liderazgo se me hace fundamental porque, como se dice en los marcos de referencia de Tone at the Top, empieza desde la parte más alta de la empresa para que cascadee ese ejemplo. Y cuando hablamos de cultura organizacional como uno de los temas críticos de la corrupción, yo quisiera mencionar el tema de la cultura individual, porque finalmente sí es multifactorial el tema de la corrupción, pero la piedra angular es el aspecto humano. Y siempre que lidiamos con el aspecto humano, es un aspecto sumamente difícil de manejar, de resolver, de entender. Entonces yo pienso que ese liderazgo tendría que estar muy enfocado a la gente joven en las empresas y deseablemente empezar desde las escuelas, ¿no? Ese tema, así como se habla de riesgos, de control, de auditoría en las universidades, empezar a hablar de este tema de ética y de herramientas contra la corrupción. De acuerdo. Muchas gracias.
gracias. Emiliano, José Manuel, hablando acerca de este tema penal que tiene que ver con las empresas, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿De qué va este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo se avala también y cómo se apuntala con la norma? Bueno, primero, Flor, te agradezco mucho el espacio. Fer, Gustavo, Bárbara, Juanjo, es muy padre estar compartiendo espacio con gente líder en su área y que comparten mucho de lo que saben. Yo empiezo por retomar mucho lo que han mencionado Fer, Gustavo y Bárbara. La consecuencia en materia penal, en materia de políticas públicas, en materia de prevención y en materia de cómo antes y después de la comisión del delito, cómo enfrentar el tema de la responsabilidad penal de las personas morales y el tema de corrupción, va de la mano con la evolución cultural, el tema histórico, lo decía perfectamente Bárbara. Yo creo que hay que entender el contexto histórico en el que estamos. Viene la tendencia global también en materia penal, porque se estaba generalizando justamente, como Fer dice, en las operaciones transnacionales, empresas de alto nivel a nivel mundial. Lo que se daba, por ejemplo, el blanqueo de activos, lavado de dinero, ¿no? El tema de fraudes y operaciones fraudulentas, todos los delitos del cuello blanco, que son los que inicialmente empiezan a ser materia de observancia en temas tanto de corrupción como en temas de responsabilidad de las personas morales. Es importante porque en Europa nace este análisis en donde las personas morales son un vehículo, un medio para cometer el delito, lo que se conoce en materia penal como un medio comisivo. Son instrumentos utilizados para delinquir. Y la evolución, la necesidad de atender el daño que se van causando a los bienes jurídicos tutelados, a los valores sociales en cada una de las culturas a las que pertenecen, realmente nos obliga a que volteemos a ver y veamos las políticas que se están tomando para prevenir que las empresas sean un vehículo para cometer delitos. Y la mejor forma es cambiarlo de un vehículo a un sujeto procesal que pueda ser vinculado en una investigación. Si bien nosotros en México somos un país que estamos en un proceso de maduración en el nuevo sistema de justicia penal, entramos nada más 200 años tarde al proceso del sistema de juicios orales, pero bueno, ya estamos, y estamos en un proceso de maduración. También va de la mano con la necesidad del reconocimiento de los derechos humanos. Se dio en la reforma de 2011 al artículo 1, que ya habla de los derechos humanos, y eso, pues al final del día ya se había tomado desde la Convención Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal, perdón, 1949. Entonces, aunque vamos retrasados, estamos entrando al tema de atender la responsabilidad penal y la corrupción. Coincido con Bárbara que al final del día tenemos que analizar cada caso. Tenemos que volvernos como Roma en la época clásica, tenemos que volver al casuismo. Es un tema de personas, lo decía Gustavo, tenemos que atender que el núcleo y el nicho conductual o el de la conducta es de las personas, los seres humanos, que utilizan los instrumentos modernos para llevar a cabo sus operaciones. ¿Qué tenemos en México? En México ya tenemos el régimen de responsabilidad penal. En marzo de 2014 nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se prevé en el artículo 421 al 425, si no me equivoco, el régimen penal de las personas morales. Y básicamente lo que hace es retomar la doctrina y las políticas de análisis de los delitos cometidos a través de instrumentos corporativos, instrumentos de empresa. Nosotros nos agarramos un poco del ámbito doctrinario. En la doctrina existían básicamente dos corrientes. Una corriente que fue retomada por Estados Unidos e Inglaterra, que era la vicarial, conocida como la corriente vicarial, que básicamente te decía que teníamos que analizar tres condiciones. Por lo menos en la estadounidense te decía que tenías que analizar el régimen de responsabilidad de las personas físicas, la culpabilidad, que sea dentro del margen de los objetivos de la empresa y que represente un beneficio para la empresa. Algún beneficio indebido, obviamente. La corriente inglesa lo que hace es, te lo limita a dos, te dice, sí, tienes que analizar el régimen de responsabilidad de la persona física, pero dentro de un ámbito de jerarquía, es decir, un nivel directivo, porque es donde se dan la toma de decisiones por lo que respecta a los mecanismos y controles para prevenir cualquier conducta delictiva.
¿Qué es lo que hace México? Y bueno, y cabe mencionar que la segunda corriente doctrinal, aparte de la vicarial, era el régimen de responsabilidad por desorganización, por un tema de un defecto organizacional en las empresas, ¿no? Y esta básicamente dice que o no teníamos mecanismos de protección o control para evitar temas de responsabilidad penal, o los que teníamos estaban muy relajados. Entonces, ¿qué es lo que hace México? Y para tratar de concluir y no tomar mucho tiempo en la réplica, lo que hace México es tomar un poquito de todos. Tenemos un sistema mixto. Y el sistema mixto no solo permite que analicemos el régimen de responsabilidad de la persona física dentro de la estructura corporativa. No necesariamente es directiva, puede ser incluso un empleado, siempre y cuando los delitos sean cometidos en nombre, por cuenta o a través de los mecanismos de la empresa, como lo prevé el 421, pero además agregamos un tinte muy padre y muy interesante. No tiene que haber un beneficio para la empresa, necesariamente. Incluso nuestro legislador, en el Código Nacional, prevé que sea de manera disyuntiva, no conjuntiva, distintas hipótesis. Y una de ellas es que pueda haber un beneficio. Pero hay casos donde hemos visto, hoy por hoy, incluso denuncias que ya se han vinculado a proceso, donde están de por medio instituciones financieras, donde la institución financiera realmente no fue beneficiada, no obtuvo un beneficio económico. Sin embargo, no tenía los controles, ni se observaron los candados que garantizaran a los usuarios la protección y tutela de los recursos, que al final del día yo a quien contraté es a la institución, no a las personas, ¿no? Entonces, México está en un proceso de evolución, para concluir. Estamos en una etapa donde tenemos que analizar un traje a la medida, como decía Bárbara, se teje al momento, y estamos trabajando con las empresas, analizando de la mano con gente como Fer, como Gustavo, como Bárbara, cada quien en su expertise, para que analicemos todas las debilidades y fortalezas de ese caso en particular y poder generar los candados y mecanismos que nos permitan no solo atenuar la responsabilidad, porque sí se prevé que si hay controles de criminal compliance en las empresas, no solo atenuar la responsabilidad, sino que pueda anular la responsabilidad de la empresa, porque hay ciertas conductas que pueden ser de imposible actividad para evitarlas de la empresa, pero sí tenemos que generar la cultura del criminal compliance, de asumir recomendaciones o estándares como la 37001, que si bien es voluntaria, debería de ser obligatoria, y que nos permita alineamientos para generar un criminal compliance que evita conductas delictivas de las empresas. Y en el tema de la corrupción sigue la misma suerte. De acuerdo, buenísimo. Juan, acerca justo del panorama internacional y este tema muy interesante de la cultura, ¿qué viene en temas de reforma laboral? ¿Hay algo en México que esté siendo latente, importante? ¿Deberíamos tomar atención a esto? Sí, claro. Y celebro ser el último de este panel porque a mí me toca un poco amarrar todas las participaciones con la coyuntura nacional al día de hoy, ¿no? Irónicamente, hoy nos levantamos todos con los periódicos en primeras planas llenos de temas laborales, ¿no? En temas de negocio, en temas de empresa y en temas de reforma y en temas básicamente sindicales, ¿no? Irónicamente, todo lo que cada uno de los panelistas ha dicho está atado preciosamente a todas y cada una de las columnas de los periódicos de hoy. En nuestro país tenemos una cultura laboral muy propia, muy nuestra y muy mexicana. Lo que decía Fer, lo que decía Bárbara de anticorrupción, programas casuísticos de empresa a empresa, de conocernos, de conocerse. Hoy nos levantamos en este 2019 en el 17 nos dimos una reforma constitucional al 123. En el 2018 nos dimos, o el Senado aprobó por fin, en 40 años, el convenio 98 de libertad sindical. Y ayer justamente se iniciaron en el Congreso las discusiones públicas sobre la reforma laboral. La reforma que viene muy cargada hoy hacia una cosa particular que es la democracia sindical. ¿Ok? Democracia y transparencia sindical. Y aquí se ata mucho lo que decía Bárbara. Muchas empresas en este primer trimestre tuvimos que echar a marchas forzadas programas laborales propios porque nos dimos cuenta de una cosa, que gente que está en mi trinchera venimos advirtiendo hace mucho tiempo. La diferencia del tema laboral a los demás es que las implicaciones son inmediatas, claro, y son funestas, porque es tu gente. ¿De acuerdo?
Entonces, hoy, ¿qué estamos enfrentando y aprendiendo? Que empresas que no se conocen, que no tienen programas, no solo actuales, sino futuros de desarrollo, de cumplimiento de la ley. Y ojo, el cumplimiento de la ley en derecho laboral es muy sencillo. El compliance es desarrollo social, transparencia sindical. La empresa tiene que ser lo suficientemente responsable como para reconocer por primera vez urgentemente que tu gente y o sindicato, si es el caso, no son antagónicos a tus intereses. No hay una relación de antagonismo entre empresa y sindicato. Hay una relación simbiótica que convive en un mismo eje. Eje en el que convive los derechos humanos, como dice Emi, la reforma del 19, eje en el que conviven las políticas y planes de compliance, eje en el que convive todo lo que mencionaron ellos dos, internacional y nacionalmente. Entonces, hoy me fascina esto porque creo que ahora sí estamos en el reflector, en el tema laboral, ¿no? Normalmente son mis amigos penalistas o mis amigos internacionales que son los que manejan esto, pero hoy en México nos levantamos con este tema social. Y las implicaciones son ahorita. Sí, claro. Entonces, mi recomendación atando todo esto es que tenemos que ser mucho más responsables en las empresas. El cumplimiento es muy sencillo, el cumplimiento es muy social. Hay que reconocer, hay que desarrollar. ¿Y cómo evitamos la extorsión? ¿Cómo evitamos la corrupción? Teniendo a nuestra gente y a nuestra empresa sana. ¿No? De acuerdo, muy bien, Juan. Perfecto. Y hablando justo de esta norma, hablando del contexto internacional, nacional, como expertos en la materia, Fernando, ¿de qué otros ejes o algunas otras normas se puede ayudar a alguna organización que tal vez ya en el camino tiene cierto trazo avanzado? ¿Es tan complicado realmente hacerlo? ¿Se puede sumar? Mira, yo te voy a dar una respuesta clara. Ninguna norma, ningún programa de compliance te puede borrar tu pasado. ¿Ok? Esto no es un tema de que porque obtengo una norma, yo tengo un programa de compliance, ya soy ético, ya estoy cumpliendo todo, soy cero corrupción, aquí no pasa. Es un tema de compromiso. Y volvemos en la parte eje de nuestra discusión. El compromiso y la estrategia a seguir. Ese compromiso y la estrategia a seguir es lo que nos va a llevar adelante a establecer estos parámetros. Te voy a dar un ejemplo también muy claro que un cliente de nosotros nos dijo, mira Fer, vamos a implementar la norma. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis políticas, tengo mi código de conducta, tengo todo, entrenamientos y todo, pero aún así me sigue faltando la esencia de lo que dice Juan, es importante, la esencia y la simbiosis entre la alta dirección y la gente de piso. ¿Por qué? Porque la gente del piso no entiende todavía lo que es la ética, lo que es la anticorrupción. ¿Por qué? Porque ve normalmente que hay actos de corrupción y no pasa nada en el país. O ven alguien se robó algo, o cometió un fraude y no hay ninguna sanción interna, ¿no? Entonces, vivimos una impunidad que hoy salió, fue publicado en la página del IMCO, un estudio sobre el World Superior Justice, donde México está en los últimos lugares en Estado de Derecho. Entonces, vivimos en una impunidad, y ahí por ahí van algunos países de América Latina. Y vivimos una impunidad tan grande que esperamos que esto no solamente sea reflejado aquí en México, sino que en todos los países, crear esa cultura. Y al momento que tú adoptas un estándar o adoptas un programa de compliance, lo que el estándar hace es robustecer el programa de compliance. Lo que te permite a ti es cumplir con tu política de integridad, que es en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo que te permite a ti es tener cumplimiento con las políticas internacionales a nivel de compliance, de FCPA, UK Bribery Act y todas las francesas, alemanas, brasileñas, etc. Eso es lo que cuando nosotros desarrollamos y elaboramos esta norma fue con esa visión, con ese propósito, de ayudarnos a decir, oye, adoptamos una norma. ¿Qué es una norma? ¿Qué es un estándar? Y dice la persona, el directivo que nos contrató, dice, es que esto me va a ayudar a crear un sentido de pertenencia. Porque lo voy a poner en todos los lugares que se puedan hacer visibles.
Lo voy a poner en mis tarjetas de presentación, que cuando mis compradores o mis vendedores vayan y estas personas digan, oye, me suelta, como decimos aquí en México, me suelta la bomba, y dice, pero tienes que entrarle a la mochada. ¿No? ¿Quieres entrar aquí? Tienes que entrar a la jugada. Entonces, mira, aquí está mi tarjeta y yo soy ISO 37001. Es un primer filtro. No quiere decir que no vaya a pasar, pero quiere decir, como dice Emi, existen mecanismos internos donde se va a, primero, con la detección de la gestión del análisis de riesgo, el diagnóstico de riesgos, como implementador y como auditor, es la base. Y luego tú vas a detectar, tu sistema de gestión ya detectó ese problema, ya lo investigó, lo remedió y tomó las acciones correctivas. Pero ya no es un tema simplemente de la alta dirección, de nosotros que somos dueños de empresa o ejecutivos, sino también aíslas a la persona y dices, fue esta persona. Y tomé estos correctivos, estas correcciones necesarias, y aquí está toda mi investigación. ¿Qué tan rápido y qué tan fácil? Y suena muy sencillo, obviamente no lo es, porque se necesita un tema de sensibilización y creación de cultura, de esa simbiosis que tenemos que hablar de la parte, tanto la parte de la alta dirección como la gente que trabaja conmigo. Ese sentido de pertenencia. Y nada, te aseguro, y vuelvo y recalco, todas las personas que están optando, y la gente, ya han habido muchas empresas mexicanas y de otros países que dicen, las empresas transnacionales me piden un programa de compliance y no sé qué hacer. Listo, esa es la masa crítica a las cuales hoy este tema de estándar, un programa de compliance, o llámese como lo quieran llamar, va a establecer los parámetros y las nuevas reglas del juego en nuestra región. ¿Estamos atrasados? Sí, pero vamos por el camino correcto. De acuerdo, pues eso es una buena noticia. Bárbara, hablando justo de este tema de compliance y de poder generar compromiso, cultura en la organización, ¿cuál dirías que además de que el negocio esté comprometido con este tipo de iniciativas, sería uno de los factores clave para sumar a la gente a este tipo de realmente compromiso social? Creo que las ideas que hemos compartido aquí van sumando a esta pregunta, ¿no? Que creo que es una de las preguntas medulares, porque por un lado yo creo que los programas pueden ayudar, ¿no? Y también lo platicábamos ya anteriormente, pero creo que yo soy una convencida de que el programa no va a ayudar si realmente no hay un compromiso cultural, ¿no? O sea, creo en que realmente no podría decir si es una pirámide que va de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Creo que al final del día, como la palabra lo dice, es cultural, o sea, es holístico, ¿no? En el que todas y cada una de las personas tenemos que ir compartiendo valores, entrenamientos, comunicaciones, pero más allá que un entrenamiento y una comunicación, que lo platicábamos hace rato, ¿no? Es el poder embestir, ¿no? Realmente la integridad, ¿no? Y la ética, ¿no? Muchas veces hay nuevos términos para todo esto. En organizaciones hablan a lo mejor de departamento de ética, otros hablan de departamento de integridad, ¿no? Creo que lo que no podemos separar, ¿no? Y lo hemos estado platicando todos aquí, es realmente al ser humano, ¿no? El ser humano es la persona, ¿no? Que al final del día está actuando en cada uno de los organismos, en cada una de las comunidades, sean familiares, empresariales, de negocios, internacional. Y si esta persona no logra tener una real integración de esta ética y generar por sí mismo una integridad, pues ninguno de los programas, y ninguno de los mecanismos, y ninguna de las leyes va a acabar funcionando. Y creo que aquí una parte muy importante que a mí me gustaría como poner énfasis es el momento histórico que estamos viviendo. Estamos en un momento espectacular. En México está pasando algo, ¿no? Políticamente, pero a nivel internacional está habiendo un avance terrible en materia tecnológica, avances. Pareciera ser como algo que nada al mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora el reto cultural es mucho más alto, ¿no? Porque cascadear cultura, valores y compromiso en todas las generaciones está siendo mucho más complicado de lo que era anteriormente. Creo que veníamos de una estructura social donde era mucho más fácil seguir determinadas reglas. Hoy por hoy en la tendencia mundial existen muchos otros mecanismos que hacen que la gente sea mucho más auténtica, ¿no? Y en esta autenticidad se puede llegar a perder, ¿no?
determinados matices, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú piensas que está correcto, a lo mejor yo no y viceversa. Entonces tenemos que construir mucho más fuertemente entre todos una cultura de integridad, ¿no? Estamos hablando del tema de anticorrupción, pero no es la única cultura que tenemos que construir. Hay muchos otros temas más, ¿no? En donde no podemos estar generando que la sociedad dé por hecho cuestiones o las pase por hecho, ¿no? Tenemos que educar en muchísimos sentidos, tenemos que estar no solamente platicando, sino investir cada uno de nosotros lo que estamos viviendo para ir generando, pues obviamente un compromiso hacia abajo. Creo que todos los miembros de una organización son importantes, desde arriba hasta abajo, ¿no? Se cascadea de arriba abajo, pero tenemos que ayudar, ¿no? Y creo que lo estabas diciendo muy bien, tenemos que ayudar a poder llevar toda esta información a bandos medios, y bajos en las organizaciones, para que todos y cada uno podamos entender de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que la cultura es algo que es el tema medular para poder llevar a cabo y llevar exitosamente cualquier tipo de programa, ¿no? de compliance. De acuerdo, muy bien. Gracias. A ti. Y hablando acerca de si una organización cuenta con un sistema de gestión antisoborno, Emiliano, ¿exime a las empresas si es que ellas dicen, o sea, hay algún incidente y yo presento que tengo un sistema de gestión antisoborno? ¿Esto me exime de mi responsabilidad empresarial? No, a ver, la respuesta concreta a esa pregunta es no, no me exime, pero quisiera poner un poquito en contexto antes algo que ahorita compartieron para retomar esa respuesta. Una cosa es prevención del delito, otra cosa es la intervención a partir de la comisión del delito. El hecho de que hay un delito no me exime de la responsabilidad y ahorita les explicaré brevemente cómo funciona a la luz de nuestra legislación. El tema de la corrupción, como uno de los tantos daños que hieren los valores sociales, el tema del soborno, el tema de las conductas, una de las tantas conductas, la misma Convención Universal Anticorrupción prevé muchas otras conductas más allá del soborno, entendida como en materia de ISO 37001, como todo aquel, tú lo sabrás mejor, Fer, pero al final lo generaliza como todo aquel beneficio indebido, ¿no? Lo generaliza. Yo creo que estamos en un momento histórico que sí es muy importante que cada persona en lo individual y cada empresa en su ámbito corporativo asuma la responsabilidad que corresponde culturalmente y formacionalmente. La Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos de 1961, México es parte desde 1994, ha hecho un análisis y dice que $1 billón anuales se van en temas de soborno y corrupción. Es una cantidad brutal de dinero. Tenemos que partir del ejemplo, predicando con el ejemplo. Yo no puedo educar a mi hija diciendo que está mal dar dinero si a mí cuando me detienen una patrulla yo tengo prisa para llegar a un lugar y prefiero darlo. Tenemos que predicar del ejemplo y a partir de nosotros. ¿Qué pasa con las empresas? No exime la responsabilidad. Nuestro sistema de justicia penal da paso a un esquema donde ya no tenemos el derecho penal del enemigo que teníamos antes, donde el Estado entraba con firmeza a castigar parejo y a rajatabla todos los delitos, no importaba cuál era. Unos en mayor, otros en menor medida. Y el juez era un mero aplicador de la ley. Hoy no. Hoy tenemos un sistema adversarial, oral, debatible, en donde el Estado actúa como un buen padre, donde en la mayoría de los casos los delitos no graves, donde hay una afectación de valores entre particulares, invita a los particulares a que lleguen a un arreglo como si fuera un buen padre. Y hay mecanismos alternativos de solución y terminación anticipada que son beneficios que tenemos en la ley. Pero, ¿qué pasa? Se prende un primer foco para las empresas a partir de que tengamos el 421 que prevé la responsabilidad penal. En 2016 entra el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos la ley antilavado y surgen una serie de mecanismos legislativos que prenden focos donde ahora sí ya las empresas empiezan a voltear a ver y decir qué estoy haciendo y cómo estoy internamente. Y esto sí es importante para todo el auditorio, que sepan que no tienes que ser empresa grande para establecer medidas. Tus medidas pueden ser desde tu primer negocio en tu restaurante mínimo, fondita que estás abriendo. Estos mecanismos, porque tú también puedes tener un régimen de responsabilidad dentro del ámbito de tus actividades. La ley lo que establece es que ya tienes un tribunal de enjuiciamiento, ya tienes un juez de control y ya tienes hechos que tienen que ser del conocimiento. La aplicación de la pena para una persona moral
si bien las penas ya están definidas a partir del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay límites a esas penas y hay excluyentes y atenuantes. Las atenuantes son las medidas preventivas que tú puedas poner y que tú demuestres que tú hiciste todo lo que estaba en tu esfera de posibilidad para evitar que se generen esas conductas. Incluso las atenuantes permiten que se aplique hasta 1/4 parte de la pena o de la penalidad prevista o el tiempo previsto para la sanción del código. Entonces, sí puede haber un tema de exclusión de responsabilidad cuando demuestras que se sale la conducta del ámbito de control de la empresa, ¿no? Y que lo remediaste, exacto. Y que además tomaste las medidas para actuar en consecuencia y de inmediato. Pero mientras menos puedas demostrar que no tenías los controles o que no llevaste a cabo alguna conducta para evitarlo, porque también las empresas puedes establecer conductas omisivas, no hiciste lo que debiste hacer para evitarlo o generaste las condiciones de permisividad. Entonces no te exime de la responsabilidad. Eso sí, la aplicación de la pena tiene que ser en función de las circunstancias propias de los hechos y del grado de responsabilidad. Y eso tiene que ser materia de análisis por el órgano jurisdiccional a la luz del material probatorio con el que se cuenta. Y yo quisiera hacer un comentario al respecto. Y yo voy más allá. Hemos hablado de la parte interna, pero yo creo que también la parte externa del ámbito también laboral y liderazgo, Gustavo y Juanjo, yo creo que es importante también destacar, y lo he escuchado mucho. Me dice, Fer, yo implemento esto, yo adopto un programa de compliance, implemento la ISO 37001, etcétera, etcétera, pero va a venir mi vecino y le va a dar la mordida y él va a ganar. Pero va a venir mi otro competidor y le va a dar una mordida y él va a ganar. Claro. Entonces, seguimos con el miedo de establecer y tomar acciones positivas, proactivas, por simplemente el hecho de que voy a perder dinero. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿O pierdo dinero o cuánto más me cuesta mi reputación? Claro. Porque además, perdón, el Código Nacional lo prevé. Claro. El Código establece que la publicidad de la sentencia implica un pegue directo al desprestigio. Es un tema de desprestigio, claro. Entonces, yo te digo, ¿cuánto cuesta tu reputación? ¿Y eso tiene precio o no? Claro. Tú pones el precio que quieras. ¿Tiene precio o no? ¿Cuál es el goodwill de tu marca? ¿Cuál es el goodwill de tu marca? Entonces yo te digo que más allá del miedo de poder adoptar estas medidas que combaten a la corrupción, llámese ISO 37001, programa de compliance, controles más robustos, etc., ¿quién es el valiente que lo quiere hacer, pero para permear esto, no solamente ya internamente, sino en toda la sociedad? Claro. ¿Qué pasa si Emi implementa ISO 37001? ¿Qué pasa si Juanjo implementa ISO 37001? Tú, Flor, yo, Gustavo, Bárbara, todos aquí si trabajamos en el mismo sector y viene un corrupto, llámese privado o público, y nos dicen, para entrar al negocio tienes que aflojar la lana. ¿Qué pasa si estos mecanismos de conducta que ya tenemos permeados en nuestras organizaciones, le decimos no y lo vemos forzado a salir de eso? ¿Por qué? Va a ser la primera, va a crear una licitación desierta, la segunda va a crear una licitación, va a tener que contratar a alguien porque va a tener que necesitar ese producto, ese servicio. Claro. Entonces, animo y llamo a la gente a que se suma. Esto no es un tema, le repito, no es un tema de una charla y que estamos aquí expertos en la materia. Es un tema de tener esa unidad y tener la visión de poder impactar a México y a América Latina. Claro. De acuerdo. Gustavo, justo parte de lo que comentaba Fernando. Sí. Ok. En esta experiencia que has tenido durante años, ¿haya de esta manera esa comunicación en las empresas? ¿Ya se comunican así sobre, hey, de alguna manera blindemos que nos elijan realmente por temas de competitividad y no un tema de fraude? Mira, no me ha tocado el caso. Sí me ha tocado entrar en conversaciones en que me dicen, mira, pues, como consideras, Fernando, oye, pues es que si no das, alguien más va a dar. Y puedes aguantar 1, puedes aguantar 2, puedes aguantar 3. Pero aparte, tú como líder de la empresa, eres también responsable de la gente que trabaja contigo y de las familias de esa gente. Tú de repente puedes llegar a una encrucijada y decir, oye, no puedo seguir operando porque nadie está jugando derecho. Aquí el punto que yo quería hacer es que esta es una guerra que se tiene que pelear en distintas trincheras. Se me hace indispensable los sistemas de cumplimiento, de la aplicación de la norma,
pero si las condiciones que el gobierno debe poner para la operación de un sistema económico, si no están, no va a funcionar. Un ejemplo, no voy a decir nombres, pero alguna de los proyectos de auditoría que me tocó participar, encontramos un proyecto que se otorgó a través de invitación a 3 personas, los cuales tienen unos montos tope muy bajos. Este proyecto costó 65 millones de pesos. Un proyecto de servicios que se hizo en 5 meses, era absurdo. Investigamos y al final, me dijeron, Gustavo, se apegó a la ley. Y lo chequé, lo verificamos con la Auditoría Superior de la Federación, lo verificamos con la Función Pública, con los expertos, me dijeron, mira, se llevó a cabo el procedimiento, de acuerdo a lo que dice. Entonces, cuando la ley te permite esa salida, la verdad, digamos que tú sientes que estás peleando una lucha tú solo. Entonces, para mí es muy importante que no solo las empresas trabajen desde su trinchera, sino que el gobierno trabaje en temas de legislación, sistemas de fiscalización, de monitoreo, porque si no, como decía al principio, no vamos a dar una respuesta sistémica al problema y no lo vamos a poder resolver. No quiero ser fatalista, pero sí está complicado el tema, ¿no? No, en realidad justo es una lucha de todos, ¿no? Hablando de ese Sí, compromiso correcto. también como individuos, va hacia allá. Bárbara. Y complementando mucho lo que estás diciendo, porque creo que es muy buen punto verlo como una forma sistémica. Y yo creo que me atrevería un poco a decir que compliance no solamente es de la gente que se dedica a compliance. Yo creo que compliance es de todos y cada uno de los que integramos una sociedad, porque al final del día uno de los elementos básicos es la integridad, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Yo creo que es un mensaje que tenemos que compartir entre todos. O sea, no solamente todos los elementos de una sociedad, sino también todos los elementos de una compañía, ¿no? Muchas veces piensan que es que lo dijo el de compliance. No. El de compliance está coadyuvando con el de recursos humanos, está trabajando con el de finanzas, está haciendo sinergias con la alta dirección. Y al final del día son o compañías que tienen una estrategia íntegra y responsable o compañías que no la tienen, ¿no? Entonces, al final del día, creo que los compliance o los que nos dedicamos a esta parte somos agentes que ayudamos y colaboramos en la creación de una cultura, de un sistema, de la generación de sinergias y la aplicación de normas, ¿no? Pero al final del día no es de compliance, es de toda una organización y yo creo que esa es nuestra meta, ¿no? Tal cual como tú lo estabas diciendo. Nuestra meta es llegar a esta integridad, a este cumplimiento, ¿no? En una sociedad y en todos los niveles de una compañía. Correcto. Y si me lo permite, yo creo que Juanjo, yo te quiero hacer una pregunta básica. Dime. En lo laboral, ¿cuántas veces algunas empresas o cuántas empresas procesan a sus empleados por actos indebidos? Ya debe ser fraude, corrupción, soborno, por actos indebidos dentro de las empresas. Muy pocas. ¿Por? Mira, la respuesta tajante es muy pocas, porque también qué pasa también puede ser más caro. Y las empresas, ¿qué quieren? Quieren seguir avanzando. En el mejor de los casos, oye, ya se cometió un ilícito o algún acto o hecho que sea susceptible del artículo 47 y pone una rescisión laboral, normalmente no queremos ni rescindir, no nos vamos por la rescisión. Vamos, enfrentamos que me renuncien y se acabó, vámonos, no lo sacamos. Pero es parte de la conciencia. Respuesta es no, pero igual, retomando lo que todo el mundo decía que me encanta, tú mencionabas la conciencia y la cultura y tú el cambio. Y creo que es muy importante que tomemos todos conciencia del cambio. Otra cosa mencionabas, el cambio es más rápido, hoy es todo fluido, hoy los cambios son más fluidos, la sociedad es más fluida. Entonces, y Amy decía una cosa que me encantó, lo que estamos hablando no es nada más para Fortune 500 companies, es para todas las empresas. Para todas. Como psicólogo también creo que tenemos muy bien ubicado hoy también el tema personal, para retomar el tema mercantil, pero en el tema personal creo que tenemos muy bien ubicado lo que es el mindfulness, ¿no? Yo como individuo voy a funcionar mejor en sociedad en la medida en la que soy consciente de mí, de mis pensamientos, de mis acciones, de mí todo, y hoy está muy de moda todo eso en lo personal. Las empresas es un poco más difícil generar ese mindfulness o conciencia empresarial, ¿no? Del cual deriva programas, orden, cambio, todo lo que tú quieras.
¿no? Entonces, creo que sí, bajando un poco la discusión a un tema, o sea, este tema de compliance, de anticorrupción, de orden, de medidas, de programas, nace desde tu pyme, crece hasta la de 500. Y, como tú bien dices, hoy sí ya existen las medidas legales que podemos utilizar por haber hecho bien las cosas. Hoy el hacer el bien nos puede resultar bien. Es premiado. Exactamente. Y esto, creo que esto tiene que permear en la conciencia empresarial, ¿no? El hacer bien puede representarnos un bien. Claro. ¿No? Claro. Y justo ante este panorama internacional, Juan, y permear en las empresas esa conciencia y ese ahora de poder sumarlo, ante esta evolución positiva a nivel internacional, dejando además de que pudiera ser un beneficio financiero, competitivo, etcétera, ¿realmente es el momento ahora de sumarnos? ¿Es algo que está pasando, es de moda, va a generar permanencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no es moda, yo creo que está atado a un elemento que se llama la productividad. Hoy el mundo es más competitivo y las empresas van a ser mejores en tanto y cuanto sean más competitivas y productivas. La productividad, desde mi trinchera, está muy atada al orden laboral y al bienestar laboral, a los programas no solo de anticorrupción, sino de desarrollo social, tal. Entonces, en mi punto de vista, las empresas más competitivas no son solamente aquellas que tienen más capital. Hay muchos capitales. Hay capital social, capital psicológico, capital emocional, capital de muchos tintes. Entonces, yo creo que no es una moda, yo creo que es una necesidad por la coyuntura internacional que tú mencionas, porque en la medida en la que seamos mejores, lograremos ser más productivos. Yo quiero tomar un gancho ahí. La productividad. Yo escuché esto de una persona que quiero mucho, una americana, retirada, socia de un despacho grande. Ella dijo, y en una intervención, no existe ninguna empresa que tenga en su contabilidad su cargo de, aquí van mis gastos de corrupción, mis pagos de mordida, mis pagos de soborno. Si ustedes conocen aquí alguna empresa, me la presentan y me le quito el sombrero. Bueno, hay una empresa que está en los medios que sí tenían algo similar. Pero al final de cuentas, nadie asume su responsabilidad de decir sí, pago sobornos. Y nadie lo contabiliza de tal manera. Lo puedes disfrazar de mil y una cosas. Ahora bien, cuando tú haces estos temas de compliance, ISO 37001, y partes de una esencia de entrevistar, ¿cuántas personas te dicen que existe un riesgo de soborno, un riesgo de corrupción? Para ellos, en su mente, lo que hacen en su día a día es normal y no existe ningún riesgo. Muchos de estos, he ido clientes donde dicen, no, aquí no existe riesgo y ya, chao. Pero cuando tú revisas los libros, tú revisas la contabilidad, tú revisas, tienes un enfoque forense, y vas, identificas y dices, oye, mira, vi este pago, ¿de qué se trata? Ah, tengo otro pago, ¿y qué se trata? Ah, entonces, de ahí la gente comienza a decir, efectivamente sí lo hacemos, pero está disfrazado de esta manera, está gestionado de esta manera, no soy yo, es mi distribuidor, no soy yo, es mi representante. Ya no es, y yo creo que Emi puede recalcar, ya no es la responsabilidad de que si yo lo hago o lo hace un tercero. El tercero está actuando en mi nombre, claro, en mi representación, para obtener un beneficio, ¿para quién? Para mi empresa. Entonces, ya no, hoy por hoy la legislación no se trata de que es un tercero y ese tercero lo hace y yo me lavo las manos como Pilato. Claro. Es un tema de corresponsabilidad, porque ese tercero, al medida que tú adoptas programas de compliance, controles ISO 37001, tú tienes que controlarlo. Tú tienes que identificar esos riesgos que ese tercero te genera para ti y cómo ese tercero va a ser corresponsable por sus actividades a nombre de mi empresa. Claro, sí. Y si me permites complementar, coincido al 100%. Y no es nada más o en mi nombre o en mi representación, sino al amparo. O sea, basta con que
se haga o se ostente como en nombre de la empresa, y en muchos de los casos que hemos visto, incluso las empresas ni tienen conocimiento hasta después de que hay conductas delictivas en donde se está utilizando el nombre en una página que ni se conocía. Bueno, el acto responsable es, independientemente de que no se cometió el delito dentro de la esfera de oficinas o de ejercicio y facultades del objetivo de la empresa, se hizo por terceros utilizando el nombre. Lo responsable es presentar la denuncia, coadyuvar con la investigación, y eso habla de un tema, de una acción positiva para el esclarecimiento de los hechos. Y yo con lo último que cerraría para aclarar lo que dices, Bárbara dijo algo muy importante. Estamos en un momento crucial políticamente hablando. Hoy por hoy el ciudadano ya no se deja. Tienes el celular, ves una injusticia, igual sabes que eso puede o no ser delito, pero todo el mundo está con el celular grabando. Y esto no se debe. Podemos no saber el fundamento, pero sabemos que no se debe. Hoy, con esa conciencia crítica de inconformidad, de tristeza, de desgaste social, creo que debería de empezar para que no solo le echemos la culpa al gobierno, porque todo el mundo dice, es que la prevención, no hay políticas públicas en materia de prevención. En la reforma del 2008 sí se hizo el Código Nacional, que eso atiende después de la comisión del delito, pero nos olvidamos de la prevención. No, señores, es que la prevención no solo es del gobierno, la prevención es de cada uno de nosotros. Nosotros como empresa y nosotros como ciudadano. Claro. Habla también, y yo hablo siempre del padre de familia. Yo educo a mis hijos y desde ahí estoy haciendo compliance, porque desde ahí estoy enseñándoles el bien y el mal. Lo mismo hace la empresa. Entonces, el tema de prevención no solo es contra el tema de gobierno. Yo creo que tenemos que empezar desde casa. Y tenemos que empezar, porque si nosotros hacemos esa conciencia, generamos un número mayor de empresas socialmente responsables conforme al ISO 26,000, si no me equivoco, a la luz del 37,001 en responsabilidades sociales, y tienes empresas que se están sumando a esto, el día de mañana sí podemos, con autoridad moral, exigirle al gobierno si nosotros somos los primeros en cumplir. Pero sentarnos nada más a criticar sin actuar, también sería un poquito incongruente conforme a los principios. Por supuesto. Creo que hay preguntas, ¿no? Sí, de hecho, gracias. Bárbara, antes de pasar a las preguntas. Yo creo nada más para complementar lo que estabas diciendo, que creo que es muy interesante, es no solamente quedarte, ¿no? Y no accionar, sino también tienes que accionar y también te tienes que meter a esta nueva era en donde tienes que ver qué están haciendo tus proveedores, ¿no? O sea, qué están haciendo los que a ti te van a prestar servicio. Para que entonces desde ahí tú también accionas personalmente, pero también coadyugas para que todos los demás puedan ir accionando, ¿no? O sea, le dices, ¿tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Bueno, pues no te puedo contratar hasta que por favor regreses con estas cosas, ¿no? Y este tema es bien interesante porque viendo un poco la contratación, ¿no? Entre compañías, puedes ver un poco cómo están los programas de cada una de ellas y cómo está la responsabilidad y cómo está la integridad. Y hay ya muchas compañías, ¿no? Y eso lo tenemos que tener como mucho en mente. Hay muchas compañías que ya están mucho más allá del cumplimiento, ¿no? Entonces, esas nos están marcando la tendencia de lo que va a venir, ¿no? No solamente hablan de anticorrupción, hablan de cuestiones como seguridad, lavado de dinero, protección civil. Hay cláusulas. Hay cláusulas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema ahorita que es anticorrupción, pero estas compañías ya son líderes en muchísimas tendencias, o sea, tendencias desde inclusión, diversidad, ambientales, lavado de dinero, protección civil, seguridad, y pues obviamente es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, tal cual lo que decías, sea una empresa chiquita, mediana, grande, familiar, tú solo, que seas tu imagen, pues lo que tienes que ir haciendo es incluyendo todas estas vertientes de conciencia o de responsabilidad o de integridad, como cada quien los quiera nombrar, para que obviamente puedas ir trabajando e ir haciendo un mejor cambio, ¿no? Para este nuevos años. Correcto, muchas gracias. De acuerdo, pues vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias. Vamos a... sí, eso es muy bueno. Interesantísimo. De acuerdo. Solo antes de pasar, a este panel habíamos convocado a la doctora Muna Buchaín, desafortunadamente de causas ajenas a ella, le impidieron estar aquí, seguramente esperamos contar con ella en alguna otra de nuestras emisiones. Saludos para ella. De acuerdo. La primera pregunta es, y ya estaba dirigida totalmente a Fernando. ¡Pum! ¿Qué tipos de soborno aborda la norma ISO 37001? Y si sería suficiente implementar la norma para atender el problema de corrupción. Mira, como digo, la norma es una herramienta. No es una salvación y no es una fórmula mágica. La norma te permite, a través de un diagnóstico de riesgo, identificar tus debilidades, diseñar, implementar y básicamente monitorear, remediar y la mejora continua. Y el tema de sobornos, la norma habla sobre, es una norma antisoborno, pero la norma te dice en la parte introductoria que la norma puede cubrir
dependiendo del alcance de la organización. Puede cubrir temas de fraude, puede cubrir temas de corrupción, puede incluir temas de competencia económica, lavado de dinero, robo y extorsión. Entonces la norma es amplia, pero si bien es cierto, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que determinar bien cuáles son las prioridades y dónde más le duele a la organización. Y también hay un tema que hay que recalcarlo. Una vez me preguntaron, oye Fer, ¿cuánto cuesta la norma? ¿Cuánto cuesta certificarme? Yo entendí la pregunta media entre cómo, qué es lo que me estás queriendo decir, ¿no? O sea, dice, o si no, dice, oye, si vamos a certificar, ¿cuánto me das para mí para certificarme, no? O sea, no vamos a sobornar una norma antisoborno, sería la antítesis, lo irónico, sobornar una norma antisoborno. Entonces, en primer lugar, lo que quede bien claro esto, ¿no? Y en segundo lugar, no vamos a tener también un cambio de la noche a la mañana. Esto se genera con tiempo. Todo sistema de gestión se va creando la cultura con tiempo. Entonces, cualquier empresa que ya tiene un sistema de gestión ya tiene una base instalada. Sin embargo, el tema de soborno es tan particular porque lo más difícil de poder estandarizar en un sistema de gestión, en esta norma antisoborno, son las personas. Gracias. Correcto, gracias. Y bueno, ya dejamos claro que la norma 37.001 per se no arregla el problema, es un paliativo. Son lineamientos. Exacto, contribuye. Pero, Juan, hablando acerca de esto y alineándolo, nos comentan, ¿cuál debe ser el parteaguas que defina el divorcio final de la corrupción de las empresas, que define el verdadero compromiso para ahora ser ético, honesto, etcétera, y dejar de ser corrupto? ¿Cuál debe ser el parteaguas? Para el divorcio. Para el divorcio final. No parcial. No parcial, el divorcio final. No es la salida del domicilio. Exacto, Ya, no es la separación. es el acta que lo mira, certifica. sí, mira, es una pregunta extremadamente profunda, ¿no? Pero yo creo que el parteaguas radica en tomar conciencia propia de lo que eres y hacia dónde quieres ir, ¿no? Sin duda, como bien se ha dicho, hay empresas que ya no están nada más en los mínimos, ya están en temas muy superiores y han resultado ser temas sanos, ¿no? Posiblemente haya inclusive una selección natural después entre empresas sanas y conscientes y empresas no sanas y no conscientes. La corrupción, ¿habrá algún día un divorcio final? Híjole, atendiendo a lo que decía de Olivia, yo te diría, filosóficamente, no lo creo. ¿Okay? No creo que haya un día un divorcio final. Lo que sí creo que haya es un desarrollo social suficiente como para garantizar que las mismas empresas quieran autogobernarse y autorregularse para funcionar mejor y evitar sobornos, evitar gastar, lo que decía Amy que es una barbaridad. Eso sí lo creo. De acuerdo. Muy bien. Para esta pregunta tenemos varias, el tiempo también ya nos está comiendo, pero en esta quisiera convocarlos a todos a dar su opinión. Esta tarea es titánica. Hay un tejido social, humano, político, empresarial, el cual está fracturado. ¿Qué escenarios de éxito y fracaso vislumbran en tiempo para su implementación? Bárbara. Yo creo que uno de los mecanismos de éxito que nos pueden ayudar es, retomo otra vez la parte, y creo que es un poco de la mano de lo que estás diciendo. O sea, creo que la conciencia social. O sea, al final del día, cuando tú logres observar, ¿no?, que cada una de tus actuaciones en lo individual no solamente te perjudican a ti, sino perjudican a varios, ¿no?, pues va a haber un momento en el que se pueda hacer este cambio. Lo demás, al final del día, son normas, leyes, mecanismos. Pero ninguna norma, ninguna ley, ningún mecanismo, ninguna estructura, ninguna pena, ninguna cuestión reputacional, porque también hemos visto muchísimas compañías caer por cuestiones reputacionales, y tampoco ha sido un parteaguas para las demás. O sea, creo que al final del día, para mí, ¿no?, el enfoque va, sí, en la creación de programas, porque obviamente a eso es a lo que yo me dedico y es en lo que yo creo, pero también en construir junto con esto una cultura hacia abajo. Yo creo que esa es una de las partes que pueden llevar a esto. Pero la cultura es, yo creo que ahí yo pondría mucho énfasis en cambiar de una cultura individual a una cultura colectiva. Porque al final del día, si tú
empezamos o seguimos, ¿no? Educando, entrenando hacia la persona, hacia el ser, ¿no? En lo individual, pues obviamente hacia lo individual todos sabemos que podemos tomar decisiones distintas o que afecten a otros. Entonces creo que tenemos que migrar como sociedad hacia la cultura en conjunto y impacto hacia todos. Eso sería como alguna de las aportaciones que a mí me gustaría compartir. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? A ver, es una tarea titánica, lo decía y me gustó esa palabra. Sí, sí lo es. Y es titánica, yo voy a ser muy, muy breve para las otras preguntas. Es titánica porque desafortunadamente no solo depende de uno. Es titánica porque implica que empiece por mí y empiece a contagiar, convencer, y es como el convencimiento de aquel en el que o no está de acuerdo o simplemente es ajeno o dice, a mí como no me afecta en mi esfera jurídica, no me interesa. Y dicen que todo lo que pase fuera de mi casa a mí no me importa. Generar una conciencia colectiva implica por uno. Yo creo que sí se puede implementar, así como el nuevo sistema de justicia penal creo que va a funcionar. México es un país en maduración y para que esto funcione implica de la voluntad de cada uno de nosotros, de la voluntad del gobierno para que realmente se establezcan las políticas públicas que promuevan un Estado democrático de derecho, que generen la confianza en las instituciones públicas y que no atenten en contra de los derechos humanos. Entonces yo sí creo que se va a lograr, porque creo que somos más los que realmente estamos empezando por el cambio y que poco a poco vas contagiando, porque la pasión se contagia. Y también los buenos resultados. Entonces yo sí creo que se va a lograr, pero sí creo que se va a tardar, porque México es un país de resistencia, es un país de malinformación, hay personas que no conocen o creen que no les va a pasar nada o que no les va a llegar a ellos el efecto. Entonces, conforme logramos extender la red de conciencia, se va a ir logrando, pero sí se va a lograr. Yo quiero hacer un breve ejemplo. El México 1, Alemania 0. No, fuera de broma, yo gané una apuesta. Yo lloré. Yo lloré. La verdad es que amo este país. La verdad es que este país es tan grande y un corazón tan grande, pero hay que creérsela. En los momentos críticos salen a ayudar y salen. Sí, hubo el terremoto, todo el mundo se salió, pero ya después todo el mundo se olvidó. No. Pero es un tema de creer. Y si no creemos que esto podemos evangelizar y podemos impactar, y la pasión, como dice uno puede transmitirla, porque todos nosotros somos apasionados por el tema, es un tema de que vas a impactar vidas, vas a impactar empresas. Claro. Y es un tema que no solamente es cuánto le duele en el bolsillo al empresario, porque al empresario le duele la corrupción, al país le duele la corrupción. Llámese obras de infraestructura, hasta llámese de un puesto de tacos donde viene el policía a pedirte el taco gratis para que te dejes trabajar ahí. Claro. Entonces, llámese de eso. No se trata de un monto grande. La corrupción se trata desde un peso, desde 50 centavos, hasta los casos que hemos visto en las empresas fantasmas de Veracruz. Entonces, llámese corrupción a todo que me perjudique en mi ámbito social. Claro. En mi ámbito colectivo. Yo creo que el tema colectivo es fundamental. Y sobre todo, yo animo a México, a América Latina, a creérsela. Porque si otros países lo hicieron, podemos hacer grandes. Podemos ser campeones del mundo. Ecuador, mi país, acabó de ganar un sudamericano sub-20. En la historia habíamos ganado un sudamericano. Nos la creímos. Claro. Y esos son ejemplos claros que a través del deporte, estoy hablando de deporte, pero pueden incentivar a creer esta labor titánica que es posible, pero no se llegó a Alemania a ganarle 1-0 de la noche a la mañana. Tomó muchísimos mundiales para creérnosla. Ahora podemos. Y ese tema, Fer, no solo es creérnoslas, sino tampoco copiar lo que tienen otros de éxito. Claro. Chile tiene éxito porque Chile hizo una ley chilena para chilenos. México, para que triunfe, tiene que partir de su propia historia, porque quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Entonces, si conocemos nuestra historia y nuestra cultura, vamos a edificar y construir de abajo hacia arriba el modelo que pueda servir, pero hay que creérnosla. Coincido, Fer. Correcto. De acuerdo, pues esperamos este ejercicio tiene ese propósito, empezar a contagiar, empezar a mover todas estas conciencias, sobre todo a nivel
personal y después producir todo lo que ya hemos comentado y que sea realmente virtuoso. A nombre de Grupo Cintus les queremos dar las gracias. Bárbara, muchísimas gracias. Gustavo, Fernando, Emiliano, Juan. Gracias. De verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes, escucharlos también, aprender muchísimo. Y a todos nuestros seguidores en redes, quienes nos están viendo actualmente, queremos también agradecerles que hayan reservado este espacio para aprender y escucharlos. Para despedirnos, Bárbara, ¿quisieras agregar algo final? Muchas gracias. Sí, yo creo que como frase final lo único que me encantaría compartir es que líderes somos todos y cada uno de las personas que habitan este planeta, ¿no? Y al final del día el cambio en cualquier fenómeno se va a dar si uno se hace cargo de uno mismo, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Y hacerse cargo de uno mismo implica muchísimas cosas. Y como punto número 2, entender el entorno, tanto nacional como internacional tecnológico que estamos viviendo. Y como número 3, poner todo eso al servicio de una comunidad, ¿no? Al final del día vivimos en comunidad y lo que acabes, ¿no?, de hacer o no hacer, pues va a impactar a todos los demás. Entonces, si nosotros queremos vivir en un mundo que al final del día tenga otros frutos, pues lo que tenemos que hacer es pensar en todo lo que hagamos de manera comunitaria. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues Bárbara me robó la idea, el tema del liderazgo. Yo coincido con ella en que es un tema de líderes en cualquier ámbito y que el primer paso yo creo que es creer que se puede cambiar, ¿no? Porque si partimos de decir no se va a poder, demasiado difícil, nos estamos derrotando. Yo pienso que es pensar que se puede, pensar que es una lucha que se va a pelear en trincheras individuales y que finalmente todos queremos un mejor país para los mexicanos, ¿no? Entonces básicamente es eso. Muchas gracias. Hay un ejercicio que hicimos con el equipo, es ¿qué queremos? Trascender y dejar un legado. Trascender y dejar un legado es tan fácil decirlo, y yo doy un ejemplo. Nosotros nos gusta, tengo 3 niñas y las 3 juegan softball, nos gusta mucho el béisbol. Juanjo también. Claro. Y a toda la familia ya admiro. Claro. y básicamente mi hija ya tiene 4 años, la más grande, jugando. Y un día hace un par de años me preguntó, me dice, papá, ¿qué es compliance? Entonces, ¿y cómo le explicas a una niña? Hoy tiene 7, tenía 5 o 6 años. Digo, ¿cómo le explicas a una niña qué es compliance? ¿No? Entonces, mira, tú entiendes ya las reglas del softball, del béisbol, ¿sí? Entonces, mira, cuando tú le pegas la bola, sale el hit, llegas a primera, pero tú dices, y el umpire te canta out, pero tú intentas decir al umpire, oye, yo te doy un caramelito, te doy un chocolate, y me canta safe. Eso se llama corrupción, eso se llama sobornar. Eso no está bien, porque la regla del juego es, llegaste tú después, que la bola es out. Entonces, ya papá, entendí, entonces tengo que seguir las reglas. Entonces, ¿y qué pasa si me robo de primera a segunda? Eso es parte del juego, digo. Hey, claro. Entonces, a lo que voy es, ese es el legado. El legado de los niños, el legado de los jóvenes, de los adultos, que tenemos que trascender para poder acabar con la corrupción. Muchas gracias, Fernando. Juan. Yo celebro la pasión de todos mis colegas y celebro la plática que hemos tenido. Y también quisiera simplificar las cosas al por mayor. Me encanta el ejemplo de Fer, porque el béisbol es la vida. Pero yo sí creo que pensar que se acabe de tajo la corrupción es como pensar que se acabe la maldad en el mundo. No necesariamente es querer que se acabe, sino tomar conciencia del efecto mío hacia ella y de ella hacia mí. ¿Ok? Educar, jugar con las reglas, robarnos segunda base, pero no dar caramelos. Para mí la palabra clave es la conciencia, personal y colectiva. Correcto. Muchísimas gracias por estar aquí. Emiliano. Muchas gracias. Primero, agradecerte, Flor, Fer, Gustavo, Bárbara, Juanjo. Un verdadero placer, un deleite y un manjar compartir espacio con ustedes y aprenderles. Yo cerraría con invitar a tu auditorio, y con lo que voy a decir no pretendo que se preocupen, sino que se ocupen, porque ya no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Todo aquel que tenga un negocio, una idea de negocio, un proyecto, sea en lo personal, chiquito, mediano, grande, es importante que tome las medidas de prevención, compliance en general.
y háganlo dentro de sus posibilidades. Mucha gente, y bien lo decía Fer, es que lo ven como un gasto. El tema de compliance no es un gasto, es una inversión. Y no necesariamente es cara, en verdad no lo es, porque dependiendo el esquema de tu negocio, dependiendo las necesidades que debas de cubrir. Pero con lo que quiero cerrar es generar conciencia de que ya hoy por hoy también en nuestro país es una realidad, que las empresas, el negocio, no importa qué tan grande sea o chico sea el negocio, ya hay en México pena de muerte y no los quiero alarmar. No hay silla eléctrica, no hay inyección letal, pero ya una de las sanciones incluso es la disolución de la empresa, si no toma uno las medidas para prevenir. Entonces los invito a que se familiaricen en su negocio, que generen una conciencia hacia abajo. Tan valioso es el que está más abajo de la empresa como el de arriba, porque la empresa va a rendir o va a tener frutos gracias a la suma de todos los factores, y todos son valiosos. Yo agradezco mucho el espacio y yo estoy también a sus órdenes. Creo que es un espacio importante, crítico, y cualquier duda que tengan también estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sí, y al respecto justo queremos invitarlos a través de nuestro correo de contacto. Pueden buscarnos, pueden buscar también el asesoramiento de cada uno de los expertos que tenemos aquí. Y de nuevo, muchas gracias a todos. Es un placer haber compartido con ustedes estos momentos. Y también muchísimas gracias a quienes acompañan a distancia. Buen día. Gracias. Muchas gracias.